Nós estamos de volta com esse Canal Livre especial aqui em Buenos Aires com o presidente Alberto Fernandes. E nós vamos retomar uma pergunta que o Mitre tinha feito ao presidente Fernandes antes do futebol. Um pouquinho antes do intervalo. Vamos lá. Antes do futebol. Antes do futebol, tomar conta do assunto aqui, né? Presidente que disse no intervalo que é torcedor do Argentino Júnior. Né? Eu sei. Mas, então, eu dizia, o senhor se encontrou com o Lula em outras oportunidades, ele não era candidato, antes até quando ele estava ainda preso, e a partir dali muita coisa foi conversada entre os senhores. A minha pergunta é o que veio para cá? O senhor se encontra com o Lula amanhã. Esse histórico recente dos dois, o que foi conversado a respeito de políticas públicas? A ver, yo era jefe de gabinete de Néstor Kirchner, no era jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner era candidato a presidente y fuimos a verlo a Lula. Y la verdad me quedé muy impresionado con Lula, muy impresionado. Después lo vi muchas veces cuando fui jefe de gabinete, lo vi cuando ya no era funcionario y él no era presidente, lo vi cuando estuvo detenido, lo volví a ver al día siguiente de ganar la elección y lo volví a ver el día siguiente de haber asumido como presidente. Yo quiero confesarle algo que se los he dicho hoy, el jueves se lo dije a López Obrador. Lula es el líder regional más importante que tiene América Latina. No lo dude, ¿eh? Por ahí ustedes los brasileños no se dieron cuenta. Lula tiene una cualidad que yo, que no lo conocí y que soy peronista, pienso que debe haber tenido Perón. ¿Sabe cuál es la cualidad? Que él nunca tiene que decir yo soy el líder, pero todos sabemos que ahí está el que lidera. A todos nos trata por igual del mismo modo, pero todos sabemos que él es distinto. Lula es un hombre muy importante y yo, ¿por qué le hago este comentario? Porque cada vez que me encontré con Lula, me encontré desde un lugar de alguien que admira al otro, que lo admira mucho, que tiene un gran respeto. Y hemos hablado muchas veces de política. Hemos hablado las veces que nos encontramos, hemos hablado cuando estuvo detenido y lo fui a visitar para reclamar por su libertad, hemos hablado de política también. Y siempre hablamos de lo mismo, cómo integramos la región, son temas que nos preocupan. Cuando yo me junto con el Pepe Mujica, que es otro ser al que quiero entrañablemente y también admiro personalmente por su honestidad, por su dedicación, por su devoción por el otro, siempre hablamos del problema de Latinoamérica. A nosotros nos duele no estar unidos. Essa integração já estava no diálogo de vocês. Y yo creo que es mucho más fácil lograr los objetivos si los dos hablamos el mismo idioma, si pensamos del mismo modo, vamos hacia la misma dirección. Yo sé que ahí en Brasil hay alguien que quiere llegar al mismo lugar que quiero llegar yo. Agora, e antes não tenía isso, não lo sentia isso. Presidente, essa afinidade que o senhor fala com o presidente Lula, diante dessa afinidade, como é que o senhor viu o que aconteceu no Brasil dia 8 de março, há uma semana atrás? 8 de janeiro, há uma semana atrás, com a invasão dos prédios em Brasília. E pergunto também para o senhor se isso acendeu algum sinal de alerta em relação aos países da América Latina. A ver, yo creo que lo que pasó fue un hecho incalificable. Sinceramente, no. Ningún país democrático puede avalar semejante barbarie como la que vimos ese día en Brasilia. Uno siempre quiere ayudar y ponerse del lado de la institucionalidad. O senhor acha que foi uma tentativa de golpe? ¿Cómo? O senhor acha que foi uma tentativa de golpe? Y definitivamente. Entrar a la Casa de Gobierno, entrar al Parlamento, entrar a la Corte Suprema como entraron, con la pasividad con que la policía de Brasilia permitió que todo eso ocurra, no sé, me parece que si no era una tentativa de golpe se parece mucho. Que claramente es un atentado contra la institucionalidad democrática de Brasil, claramente es eso. Sí. Claramente es eso. Y yo creo que nosotros tenemos que estar muy atentos a eso, porque uno de los fenómenos que se ha dado en América Latina es que ganan gobiernos
de izquierda, gobiernos populares. Pero las derechas siempre son muy fuertes. O sea, Boric ganó, pero un señor que era un filonazi sacó el 45% de los votos en Chile. Cast. Petro ganó, pero un desconocido casi fascista sacó el 45% de los votos. Y Lula ganó, pero Bolsonaro sacó lo que sacó. Y yo gané, pero Macri sacó el 41% de los votos. Hay una derecha muy fuerte que es capaz de cualquier cosa. Nesse ano tem eleição aqui na Argentina. Sim. Essa direita está representada nessa eleição? No entendí la pregunta. ¿A derecha está representada en la elección? Bueno, la derecha está representada en Macri, está representada en esos sectores. La derecha en Argentina también existe. Y lo que yo siento es que después de la pandemia es como que se volvieron más impúdicos. O sea, se animan a decir cosas que antes no se animaban a decir. É verdade. Mas, presidente, a questão dos poderes na Argentina, há um conflito entre poderes. Eu vi uma entrevista do senhor sobre a Corte Suprema. Eu fiquei impressionado com o que o senhor falou, que a Corte Suprema já ultrapassou todos os limites, né? Está atuando, o senhor usou a expressão extra-limite e tal. E o senhor tem tentado agir contra eles e acha que eles estão atuando contra o seu governo. Isso é muito grave, né? Porque, teoricamente, a gente sempre aprende que a última palavra é do Poder Judiciário, do Supremo, né? Então, como é que fica o sistema? Nesse momento, que avaliação o senhor faz? Inclusive, tem uma curiosidade que eu não sei se o senhor explica, mas parece que lá, no conjunto de juízes, são 4 e tem uma vaga, né? 2 são peronistas, aí eu não entendo. Como brasileiro, eu não entendi. Com um detalhe numérico, a Suprema Corte na Argentina já teve 9 integrantes, já teve 7, já teve 5. Não tem um número estável na história. Nos Estados Unidos é sempre 9. No Brasil também teve mudanças, é 11, mas já foi 15. E agora se falava também há pouco, vamos aumentar o número de juízes na Suprema Corte da Argentina. Só para complementar o que o Mitre falou. A ver, la Corte Suprema de Justicia en Argentina es el último tribunal, el tribunal de última instancia. En los años de Macri se desarrolló una jurisprudencia realmente asombrosa. Ustedes saben que yo hace más de 30 años enseño Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. He escrito muchos libros de Derecho Penal, he dedicado gran parte de mi vida al estudio del Derecho Penal. Las cosas que yo he leído de fallos jurisprudenciales en los años del macrismo, yo nunca pensé que hubiera jueces que se animaran a escribir esas cosas. Cosas increíbles, ¿eh? De prisiones preventivas que se prolongaban a lo largo de los años porque el detenido podía tener cierto poder residual que le permitiera influir en la construcción de pruebas. Cosas como esas se repitieron una y otra vez. La condena a Cristina Fernández de Kirchner está fundada en un acto de procesamiento que dice que ella es culpable de haber mandado en el presupuesto, en distintos presupuestos anuales de la Nación, las obras públicas que beneficiaban a una persona. Pero el presupuesto es una ley nacional, no es una decisión de la presidenta. Intervienen todos los diputados, todos los senadores. La realidad es que cuando uno lee estas cosas, uno empieza a preocuparse mucho. Todo esto ocurrió con la pasividad de esta Corte Suprema. Ahora bien, hasta aquí uno podría decir, bueno, son miradas jurisprudenciales, a los jueces no se los puede juzgar por sus sentencias, son las miradas que tienen estos jueces. A mi juicio, horribles miradas. Yo confié que en algún momento la Corte Suprema hiciera lo que hizo la Corte Suprema de Brasil cuando fue capaz de revisar su propia decisión sobre Lula, advertida de lo que se habían conocido en las charlas, en las conversaciones por Telegram entre el juez Moro y los fiscales que lo acusaban a Lula. Y revirtió todo. Y yo confiaba que la Corte podía hacer algo parecido. Nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Ahora, y eso yo creo que es algo que ustedes deben
como brasileros, meritar con orgullo. O sea, que haya habido una Corte Suprema capaz de desdecirse de lo que había dicho porque advirtió que había habido una trampa en el juicio, eso habla muy bien de ese tribunal. Habla muy bien de ese tribunal. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en la Argentina de los últimos, ya en mi gestión? Que la Corte Suprema fue avanzando sobre los otros dos poderes. Avanzó, por ejemplo, dándole vida a una ley que había sido derogada por el Congreso, que a su juicio está rigiendo y para el resto de los argentinos no rige. Este es el caso del Consejo de la Magistratura. Y avanzó sobre el Poder Ejecutivo diciendo de qué modo el Poder Ejecutivo debe distribuir los fondos que nosotros llamamos coparticipables entre todos los estados federales de la Argentina, los estados provinciales. Ya cuando vi esto, es como demasiado. Evidentemente hay un abuso de la Corte Suprema. Ahora, no es una cuestión de ideología política, porque efectivamente ahí hay dos jueces que dicen ser peronistas, y los conozco. Y los conozco desde hace años. ¿Son peronistas? No, pero no importa, yo no son jueces. ¿Qué son peronistas? Son jueces. Não, são conhecidos Son peronistas. jueces, son jueces, son jueces. Los jueces también tienen ideología, lo que no deben es hacer prevalecer su ideología al tiempo de juzgar. Ahora, É um fenômeno novo, né, presidente? Essa coisa do judiciário. ¿cómo? O judiciário se colocando em outros poderes é um fenômeno não só daqui, né? É um fenômeno que está aí no mundo, né? Sí, yo creo que la justicia argentina se ha demacrado mucho, se ha debilitado mucho, se ha enturbiado. Yo soy hijo de un juez. O sea, conozco desde que soy chico lo que es la justicia. Y he visto cómo la justicia ha sufrido un proceso de decadencia. Cuestiones que tienen que ver con procedimientos, cuestiones que tienen que ver con conductas de muchos jueces. ¿Qué sé yo? Que en la Argentina no podamos conocer los bienes de los jueces es una cosa incomprensible. ¿Cómo no podemos saber qué bienes tiene un juez cuando cualquier argentino entra a una página de internet y sabe los bienes que tiene el presidente? Y no podemos saber qué tiene un juez de la Corte. Ahora, el motivo del juicio político que hemos promovido con un grupo de gobernadores tiene que ver directamente con que el Poder Judicial se ha metido en temas que son incumbencia de los otros poderes. Simplemente es eso. Eso que usted llama conflicto de poderes. Es un avance del Poder Judicial sobre los otros poderes. Y así como yo no puedo avanzar sobre el Poder Judicial, yo no puedo intervenir en el Poder Judicial, yo no lo puedo hacer, la Constitución me lo prohíbe, ellos no pueden intervenir en el Poder Ejecutivo diciendo de qué modo se administran los recursos del Estado. No pueden hacerlo. Presidente, o senhor está falando sobre democracia. Quando o senhor responde ao Mitre, o senhor está fazendo um arrazoado sobre a democracia, as bases da democracia. Quando o senhor fala da volta do presidente Lula, o senhor fala de democracia. E, no entanto, o senhor e o presidente Lula falam sobre a Venezuela, que não é exemplo de democracia, ao contrário, com um carinho que é incompatível com democratas. Ou seja, não há uma condenação veemente das práticas, da manipulação política, da perpetuação do poder político na Venezuela. E eu queria ouvir o senhor sobre isso. Aliás, tem eleição. Vai ter eleição na Venezuela. Uma coisa é eleição na Argentina, uma coisa é eleição no Brasil, outra coisa é eleição na Venezuela. Ninguém acredita naquele processo como um processo como o que acontece aqui ou como acontece no Brasil. A ver, le voy a dar mi mirada sobre Venezuela. Venezuela tiene un escenario político muy complejo. Complejo en el oficialismo y complejo en la oposición. No es solamente complejo en el oficialismo. La oposición, con la anuencia de Trump, inventó un presidente itinerante de Venezuela, que se llamó Guaidó, y que fue realmente una vergüenza que eso haya ocurrido. Autoproclamado. Claro, fue una vergüenza. Yo me acuerdo que la primera vez que lo vi a Emmanuel Macron, con quien con el tiempo logramos hacer una buena amistad, le dije, pero Emmanuel, ¿estás reconociendo como presidente a alguien que no sabemos quién lo eligió? Es como si, ¿se acuerdan que había habido en Francia el problema de los chalecos amarillos? Es como si los chalecos amarillos eligieran un presidente y el resto del mundo dijera, este es el nuevo presidente de Francia. Eso es lo que pasaba en Venezuela. Ahora,
También hubo excesos por parte del gobierno de Maduro y Argentina los condenó. Argentina votó en Naciones Unidas para que se investigue la violación de derechos humanos en Venezuela. Votou no governo, O senhor deu esse voto, o governo deu esse voto. E depois, que repercussão isso teve? Pero sigo. Nosotros votamos eso. Ahora, cuando votamos eso, ¿qué es lo que nos preocupa a todos nosotros? A nosotros lo que nos preocupa es la cantidad de venezolanos que no están en Venezuela. Eso es lo que nos preocupa. Entonces, yo la llamé a Michelle Bachelet, que era alta comisionada de Derechos Humanos, y le pregunté cómo pudo ayudarte a resolver el problema de Venezuela. Y ella me dijo, mirá, lo que nosotros necesitaríamos es tener una oficina del alto comisionado en Caracas y que tengamos libertad para investigar y avanzar. Y lo llamé a Maduro, que estaba muy enojado porque yo había votado en contra de Venezuela, reclamando que se investiguen los derechos humanos. Y le dije, Nicolás, acá hay muchas dudas sobre lo que pasa en Venezuela. Y hay que abrir las puertas de Venezuela para que se pueda ver lo que pasa. Y Maduro le abrió las puertas. Y el alto comisionado de Derechos Humanos se instaló en Caracas. Hizo un enorme trabajo y los problemas de derechos humanos fueron bajando en su densidad en Venezuela. Fueron bajando. Después venía el segundo tema, el problema electoral. Venezuela tiene un régimen electoral sobre el que no podemos discutir porque es un problema interno de Venezuela, donde primero se eligen los alcaldes de los municipios, después se eligen los gobernadores de los estados y finalmente se elige el presidente. Las dos primeras partes del proceso electoral se desarrolló normalmente. La oposición ganó muchos estados. La oposición ganó el estado donde nació Chávez y donde el candidato del chavismo era un yerno de Chávez. ¿Por qué dudar? Nadie cuestionó esas elecciones. Ahora viene la última etapa, la elección presidencial. Y lo que queremos nosotros es seguir garantizando que los venezolanos encuentren un modo de garantizar elecciones transparentes. Y eso es lo que yo intenté hacer con Macron y con Petro, volviendo a unir a las partes del grupo de contacto, donde ya Argentina entró con Andrés Manuel López Obrador al comienzo de mi gestión. Y yo lo que creo es que debemos ayudar a que Venezuela recupere la plena institucionalidad y la plena convivencia democrática. Y todos debemos reclamar que las sanciones sobre Venezuela terminen, porque las sanciones sobre Venezuela no son sanciones sobre Maduro, son sanciones sobre el pueblo venezolano. Los venezolanos se vienen a vivir a la Argentina porque se les es muy difícil vivir en Venezuela. Y se van a Brasil por el mismo motivo, y se van a Colombia por el mismo motivo, se van a Ecuador por el mismo motivo, se van al Perú y a Chile por el mismo motivo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es ayudarlos a que vuelvan a su patria. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, eso es una decisión de los venezolanos. No es decisión ni de Argentina, ni de Brasil, ni de México, ni de los Estados Unidos. Es una decisión de los venezolanos. Y lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para que los venezolanos voten, elijan su gobierno e vuelvan a reconstruir la convivencia democrática. Presidente, eu gostaria de voltar a falar da sua relação com o Lula, agora numa parte mais simbólica. Quando o presidente Lula venceu no final do ano passado, ele disse: quiseram me enterrar vivo. Um historiador brasileiro, que é biógrafo do Getúlio Vargas, fez um ensaio agora, o Lira Neto, que é jornalista também, periodista, comparando Churchill, De Gaulle, Vargas, Perón e Lula. Você acha que esse Lula 3 é um Lula que vai terminar bem, que é uma segunda chance que ele está tendo e vai fazer um bom governo, e ele está com essa vontade? Ou qual é o outro desfecho que você pode ver para essa volta do Lula no comando do Brasil e da região sul-americana? Yo creo que Lula va a ser el gran presidente que ya fue. Va a volver a repetir su presidencia. Por ahí ustedes se olvidan, porque uno cuando convive con lo habitual se olvida de lo importante. Pero por primera vez la clase media fue mayoría en Brasil con Lula presidente, reconocido por Naciones Unidas. No por una encuesta que mandó a hacer Lula,
reconocido por Naciones Unidas. Por primera vez la clase media fue porcentualmente más alta que la clase alta y que la clase baja. Primera vez en la historia. Eso lo hicieron con Lula. Lula va a volver a ser un gran presidente. Y lo que tengo que decirle a todos los brasileños es que no desperdicien la oportunidad que tienen. No desperdicien esta oportunidad. Ayúdenlo a Lula. Ayúdenlo. Lula además demostró ser un gran líder frente a lo que pasó en Brasilia la última vez. Porque no se erigió solo. Por eso yo digo que su liderazgo es maravilloso. Fue a ver al presidente del máximo tribunal del Poder Judicial de la Suprema Corte de Brasil, fue a ver al presidente del Congreso y los tres garantizaron la institucionalidad. No fue él. Eso demuestra lo que es Lula, la grandeza de Lula como dirigente. No lo desaprovechen, no lo desaprovechen. Yo necesito que a Brasil le vaya bien, porque si a Brasil le va bien, a mí me va bien como argentino. Presidente, nós já estamos terminando a entrevista, mas eu não posso deixar de perguntar para o senhor se o senhor vai ser candidato à reeleição na eleição desse ano. No entendí la pregunta. O senhor vai ser candidato na eleição desse ano? Ah, qué sé yo, falta un montón para eso, falta un montón. Mi única preocupación no es si yo voy a ser candidato o no. Sí. Mi única preocupación es que en Argentina no vuelvan a gobernar los que destruyeron la Argentina. Y esa es la misma preocupación que tienen que tener los brasileños. Brasil es un país muy importante en el mundo. Es muy importante en la región. Brasil no puede estar más ausente del mundo como estuvo estos 4 años que pasaron. No puede volver a ocurrir. Nosotros necesitamos que Brasil esté presente. Yo debo garantizar que en Argentina nunca más la derecha vuelva a hacerse de cargo del poder. Gane yo o gane quien sea. El mejor candidato de los nuestros o la mejor candidata de las nuestras. O senhor não decidiu ainda? O senhor não decidiu ainda se vai ser candidato? Ya hay tiempo, siempre hay tiempo. En política hay tiempo. En política resposta, já decidiu. Já decidiu. La decisión es que no ganen ellos. La decisión es que no ganen ellos. Presidente, eu conversei anteontem com um brilhante economista argentino que trabalha no Brasil, mora no Brasil, tem vontade de voltar para a Argentina. E ele estava me dizendo o seguinte: nós falamos aqui do Brasil e Argentina e França na Copa do Mundo, os dois países já tiveram a mesma renda per capita, o mesmo PIB per capita, França e Argentina. A Argentina teve 3 prêmios Nobel, não, 5 porque 2 passam. Mas 3 de ciência. Ah, exactamente, 3 exactamente, de ciência. es verdad. Nós nunca tivemos nada parecido. ¿Y quiere que le diga algo más para que a mí me llene de orgullo? Los 5 premios Nobel salieron de universidades públicas argentinas. Exatamente. El Estado argentino financió sus estudios. O cinema, né, Mitri? Que a gente tava... Usted que se preguntaba cuánto tenía que ver el gasto social, 5 premios Nobel salidos de la educación pública. Sim, eu nem falo de cinema, porque nesse momento é uma grande fase. Né? Tem até um parente meu lá, que é o diretor desse... Santiago Mitre, eu vejo em todo lugar, aqui, em Buenos Aires e tal. A luta contra o analfabetismo foi bastante significativa, foi resultados muito bons, mas o que aconteceu depois? Se você pega a história econômica da Argentina, ela vem perdendo, quer dizer, já teve o mesmo PIB per capita da França. E hoje está numa situação muito difícil, com a pobreza aumentando 54%, parece, de pobres. Não sei se o número é esse. Qual é o erro que se comete sistematicamente na economia da Argentina? Mire, hay una disputa entre gobiernos populares y gobiernos de derecha clasistas. La derecha clasista lo único que hace es achicar a la Argentina. A nosotros los peronistas nos echan la culpa de todo, pero somos los que venimos a resolver los problemas que ellos generan. Siempre, siempre. Cuando fuimos gobierno con Néstor, tuvimos que resolver la crisis del 2001 que habían generado ellos. Cuando ganó el mismo Menem, tuvo que resolver el problema que había dejado de inflacionario 5.400% en el año 89 de inflación. Nossa. Dense cuenta, a nosotros nos acusan de ser los causantes son ellos, y la causa son esas políticas que descreen de la industria nacional, del trabajo nacional. Como dice Macri, cree que somos una sociedad frustrada. Somos una sociedad maravillosa que se ha levantado 1000 veces.
de escenarios terribles que la derecha creó en Argentina. Somos el país que tiene 30.000 desaparecidos, somos el país que soportó la guerra de Malvinas, somos el país que vivió una política económica espantosa durante la mayor expresión del neoliberalismo durante los 2 años de la dictadura militar. Nos levantamos 1 y 1000 veces, nos vamos a levantar una vez más. Lo que espero es que esta vez los argentinos hayamos aprendido que tanto dolor y tanta angustia que hemos vivido por todas estas políticas que han pasado, no las volvamos a avalar. Agora, presidente, antes que o Sérgio acabe pegar essa carona, cada vez que a gente tem esse processo de empobrecimento, o Estado entra para poder apoiar os mais pobres. E não tem jeito. Tem muita gente pobre, e está acontecendo no Brasil, e aí a gente começa a ter um problema. O Estado vai colocando dinheiro na mão de pessoas que não têm condições de produzir, e quando a gente olha a grande fotografia, uma hora a gente tem que parar esse processo e falar, bom, agora sigam, porta de saída, para que a economia ande, para que essas pessoas possam produzir e se orgulhar de produzir. Ninguém quer viver às custas do Estado, pode ser que uma parte até queira, mas não é a característica do povo, nem da Argentina, nem do Brasil. Porta de saída. ¿Cómo es que se hace a porta de salida? Mire, hay que entender también que estamos viendo un tiempo singular de la economía del mundo, ¿no? No nos dimos cuenta, pero nosotros estamos en una revolución que es la revolución tecnológica y que deja fuera a miles de personas, ¿eh? El otro día la secretaria de Desarrollo Social, la ministra de Desarrollo Social, perdón, me contaba que el 70% de los planes sociales que damos nosotros, que es como una asignación que el Estado da a las personas más necesitadas, son mujeres. Y que el 80% de esas mujeres, de esas personas no terminaron el colegio primario. ¿Cómo incluye usted a una persona a la... Bueno, ese es un trabajo enorme que hay que hacer, es un desafío enorme que tenemos por delante. Ahora, tenemos una opción. Para mí no es opción para la derecha, es hacer de cuenta que no existen y dejarlas olvidadas. Sí. Nuestra obligación es integrarlas, ponerlas en el sistema. Y eso lleva tiempo. En los años 90, me acuerdo que en una reunión de Davos, Rifkin, que era el ministro de Trabajo de Clinton, presentó un trabajo anunciando que en los próximos 20 años íbamos a vivir la mayor crisis del trabajo que la humanidad había vivido. Tenía razón. Yo no lo entendí. Tenía razón. Porque hoy en día uno entra a una fábrica de autos y no ve más talleristas que ajustan tuercas. Ve robots. ¿Y quiénes son? Personas que manejan computadoras. Ese cambio ha sido tan vertiginoso que nosotros no lo llegamos a advertir, pero ha ocurrido. Y ahora el secreto es ver cómo nosotros, a esa gente que este vértigo de la tecnología los dejó en la intemperie, cómo los volvemos a meter adentro del sistema. Infelizmente, presidente... Eu tenho... Tem mais uma pergunta. Vamos lá. Eu tenho 12 perguntas. Então, outro programa, então. Mais uma pergunta? Não, mais uma só. Igual están invitados a volver cuando quieran. Estamos invitados. Vamos fazer uma segunda parte. Não, eu faria uma perguntinha rápida. Eu vi que o juro básico da Argentina está em 75%, os juros, me interessa. Sim. Juros, 75%. Como é que está o investimento, o item investimento na economia da Argentina? Como é possível com 75%? Bueno, es que con el proceso inflacionario que tenemos, la inflación es el que genera esa tasa de interés. En defensa de la moneda, si no, se nos terminan enamorando del dólar. Si no, se nos terminan enamorando. Pero todo esto es un vicio de la economía argentina, no es algo virtuoso, ¿eh? Eso está mal, no es algo que yo esté diciendo, estoy contento de tener esta tasa de interés. No, es la consecuencia de un proceso inflacionario muy severo que hemos vivido. Y que para contener la inversión en pesos, tenemos que pagar esas tasas, porque si no se van al dólar. Y la consecuencia es peor. Muito obrigado, presidente. Gracias a ustedes. Tudo bem? Por favor. Infelizmente, o Canal Livre Especial está terminando agora.
Eu queria agradecer ao presidente Alberto Fernandes, queria agradecer a gentileza dele nos receber aqui na Quinta de Olivos, né, na residência do presidente argentino. Queria agradecer ao Eduardo Toineg, o André Basbal e o Fernando Winter e dizer que o Canal Livre volta no próximo domingo. Boa noite.